Este tema surge, bueno, camino a la formación psicoterapia basada en evidencia que el liceo actualmente está promoviendo. Es una formación que va a tener una duración de 2 años, que inicia en junio de este año y que justo casualmente hoy vence el pronto pago. Si quieren mayor información, pues está en la página del liceo para que puedan revisar, checar el programa de estudios, pero está bastante completo porque se divide en 7 módulos y está pensado, bueno, fue así orientado, en pensar en aquellos psicoterapeutas que están iniciando, ¿no? Porque a veces cuando llevamos una formación eh, de la que tú quieras, contextual a TCC, pues a veces se presupone que tú ya sabes ciertos conocimientos o que tienes ciertos conocimientos básicos, y no siempre es así. Una formación justamente también debe contener el aspecto de la supervisión clínica, ¿no? Si no, pues no se estarían desarrollando competencias o habilidades terapéuticas. Y se ha visto pertinente que el liceo, pues las supervisiones clínicas estén incluidas en esta formación. Entonces, los invito a que puedan revisar la información y vamos a tener más eventos parecidos a este, más webinars, más seminarios, que hasta que lleguemos justamente al inicio de esta formación. Darwin, adelante. Sí, efectivamente, ¿no? Pues ahí empezamos con un poquito de, como podría decirse, vendiendo el pescado, normal. O sea, discúlpenos si somos tan explícitos, pero les aseguro que no va a haber más hasta el final, ¿no? Entonces es importante sacar a relucir. Esta actividad forma parte de una serie de seminarios, como decía Flower, que vamos a estar comentando a lo largo de este mes para ya comenzar con junio con la formación. Y dijo algo muy interesante también Flower, ¿no? Que es las supervisiones, ¿no? Y supervisiones que a veces hay que tener en cuenta, porque las formaciones, los cursos que nosotros hacemos de la asociación no es un conjunto de videos. Y aquí quizás puedo molestar a algunas personas, ¿no? Con muy buenas intenciones, seguramente, que te dicen, ah, ya, bienvenido a tal actividad, tal formación, y es un conjunto de videos. Es como un Netflix, pero de conferencias o de habilidades, o de que ya de conferencias, ¿no? Está bien, ¿no? No pasa nada, esto es totalmente entendible, ¿no? Sin embargo, para decir que alguien es un psicoterapeuta, así como si alguien es un psicólogo experimental o si alguien es un neurocientífico, los criterios de logro no son necesariamente el que hayas estado sentado viendo una grabación, sino hay otros mecanismos que son totalmente accesibles a una modalidad online, solamente que se necesita obviamente más esfuerzo y recursos, ¿no? Y uno de esos es, como decía Flower, la supervisión, pero no es el único, ¿no? También, por ejemplo, escribir ensayos, formular un caso clínico, redactar un caso clínico, saber recibir retroalimentación. A veces no es tan agradable eso. O sea, bueno, ahí me puede comentar un poco Flower, pero el peruano que yo conozco, yo siendo peruano, para que nadie me diga, ah, estás hablando mal de un peruano, yo soy peruano, entonces yo estoy hablando. Pero dentro de mi contexto que yo he tenido de vida, totalmente sesgado, no nos gusta escuchar que alguien te diga que has hecho algo malo, ¿no? O sea, no, de hecho, siempre hay esa frase, ¿quién te pidió opinión, no? O sea, ¿acaso yo te la pedí? Es como eso, ¿no? Cuando alguien viene y te dice en tu chat, ¿no? Y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo, ¿sabes, Darwin? Yo creo que deberías haber dicho menos veces esta muletilla, ¿no? Y uno, inmediatamente la defensiva peruana es, oye, ¿por qué me lo dices, no? ¿Acaso yo te pedí? No, eso es algo normal, ¿no? O sea, todos lo tenemos, ¿no? Y es un asunto de reconocer que todos tenemos algunas cosas del lugar de donde venimos, del tiempo donde venimos. Ahora es qué yo hago con eso, ¿no? Y eso ya es distinto, ¿no? Y justamente de la formación es eso, ¿qué hago yo? Y también, ¿qué hago yo para crear espacios? Porque no es lo mismo ahorita, obviamente, somos un seminario, estamos hablando, y es distinto hacerlo en un lugar con mucho más resguardo, ¿no? Y eso es la formación lo que intenta hacer, ¿no? Pero ya no me voy a tampoco, no los voy a aburrir más con ello, o no en el caso, igual
Yo sé que a mí siempre me jalan las orejas en la asociación porque me dicen, oye, deberías vender más las cosas que hacemos. Y a veces no me sale tan natural. No soy tan bueno en eso. Bueno, eso es lo que podría decir, Flor, no sé, ¿tienes algo adicional? Sí, muchas gracias. Ahora sí, vamos de lleno. Y de hecho es parte de este tema, es algo que se va a discutir como una actividad complementaria dentro de la formación y bueno, parte de los contenidos que se les va a seguir presentando a lo largo de estas semanas. Estén atentos porque pues van a venirse más webinars gratuitos. Ahora sí, vámonos de lleno, Darwin. Adelante. Quise ponerles Adelante. esta lámina porque en algún momento seguramente se han topado con alguna de ellas. Yo no tuve la oportunidad de ver este documental, pero fue bastante famosillo allá, porque este documental me parece que es del año 2005 por ahí. Cuéntame, Darwin, creo que tú sí lo viste, ¿no? ¿Pero lo viste en la facultad de psicología? Efectivamente, lo vi en la facultad de psicología. No voy a decir la universidad, ya la dijimos, se han prestado atención. Yo no me gusta funar, ¿no? Porque sé que ya me lo han hecho a mí, ya me han funado en algún momento. No voy a decir cuándo, ni cómo, ¿no? Pero ya algunos que me conocen de acá hace algunos años saben cuándo A ver, sucedió perdón eso. que te interrumpa, Darwin. A ver, si puedan, comenten por favor desde el live de Facebook o aquí, a los que están conectados en Zoom, si les ha tocado ver este documental, sea por obligación o por gusto propio. Sí, sí, Ahí coméntenlo. los leemos. Claro, coméntenlo, ¿no? De hecho, yo lo puse ahorita en mi perfil personal. ¿Ah, Y sí? ahí, sí, sí, bueno, lo puse hace como 2 horas, 3 horas, lo puse en mi perfil personal. Y, y unos compas creo que del norte de México me dijeron, también lo vimos, ¿no? Ah, qué bueno. Y ahí Fran se dice, no lo he visto aún. No, no lo estamos recomendando, por si acaso. O sea, tampoco le No, estamos no, diciendo no. que no lo vean, Pero ¿ah? Tampoco vivimos en sociedades justamente donde hay libre expresión. Entonces, yo lo estoy Exacto. colocando porque obviamente eso está totalmente sesgado porque esto sí es meramente mi opinión. Pero el documental, pues, la verdad es que tiene un tufillo más como de conspiración. Sin embargo, pues hay algunos datos que no son irreales, ¿no? Pero sí, sí, véanlo. O sea, este tipo de actividad es muy buena justamente para luego reflexionar o luego hablarlo en una tertulia, media bohemia, como ustedes gusten. Pues sí, este documental justamente trata básicamente desde aspectos históricos, creo que lo vi incompleto ahora que recuerdo, aspectos históricos, de cómo se entendía la enfermedad mental, antes se llamaba enfermedad mental, ahora trastorno, y justamente hablaba de cómo eran los manicomios y el trato inhumano, básicamente, ¿no? Hasta justamente, creo que la última parte me contaba alguien que sí lo vio o lo terminó de ver, era hablar sobre la industria farmacéutica de la psiquiatría, ¿no? Básicamente, supuestamente enferma en lugar de sanar o de aliviar malestares, ¿no? Malestares relacionados a una enfermedad mental. Pero acá nos comentan. Ajá, nombre y autor para el documental. Bueno, sí lo puedes encontrar en YouTube, está libre. Así, la psiquiatría, una industria de la muerte, tal cual. Olvidé poner la cita de quién es el autor del documental. Luego también te has topado seguramente con alguna imagen como esta, ¿no? Por ejemplo, esta es una noticia de la BBC donde se habla que hay un movimiento antipsiquiatría. Igual ustedes una googleadita rápida si le dan en estos momentos en Wikipedia van a ver un poco cómo surgió este movimiento de la antipsiquiatría y la verdad es que luego no hay una propuesta muy sólida, ¿no? Es casi como decir que todo lo que hace la psiquiatría está mal, pero no proponen tampoco algo muy concreto. Entonces, noticias como estas se van a topar. Sí, por aquí nos pasaron, Francis nos pasó el enlace. Sí, lo van a encontrar inmediatamente en YouTube ese documental. Bueno, entonces, también por ahí vas a ver muchas posturas, posiciones en el sentido de psicólogos, y quiero hacer el énfasis en psicólogos y también que ejercen como terapeutas. Porque, pues, personalmente considero de que empieza por nosotros también en la nomenclatura, ¿no? Un psicoterapeuta, tú cuando generalmente ahorita van a ver
en la presentación que les preparé, unas par de láminas, van a ver que no necesariamente en las escuelas, por lo menos de las que he revisado de Latinoamérica, necesariamente te forman para ser terapeuta, ¿no? Entonces, por aquí hay unos comentarios así, ¿no? Como que algunas terapias psicológicas van abandonando definitivamente el modelo médico, es decir, van críticas sobre el modelo médico, que es un modelo de enfermedad, de signos y síntomas, y etcétera. Y que más bien, pues, aparentemente en este comentario es como que es un plus el que se ejerza más la cercanía hacia ver los trastornos mentales como problemas, ¿no? Desde una perspectiva más existencial. Luego, comentarios así de personas que quizás no son parte del gremio, sí, realmente no lo sé, no conozco a esas personas, solamente les muestro este comentario que prohibí, que, por ejemplo, dicen, ¿no? Que luego niegan totalmente ese aspecto de los trastornos mentales, ¿no? Que estos diagnósticos más bien enferman más y no existen estas enfermedades. Y que es un invento del ser humano, que solamente te puedes curar. Eso sí me causa mucha gracia porque, pues, ¿de dónde se basa eso, no? Que solamente se pueden curar de manera natural y casi, casi diciendo, échale muchas ganas, ¿no? Échale punche, fuerza, con motivación, trabajo, ejercicio, alimentación, cuando, bueno, ustedes cuando se han topado en su práctica clínica, pues esto no es tanto así. ¿Algún comentario, Darwin? Sí, aquí nos preguntan en Facebook de qué se trata la charla. Quizás esto es parte de la nueva normalidad. No es la nueva normalidad, de la contemporaneidad en la cual pues tenemos que estar constantemente. Hay gente que recién ingresaba hace unos minutos a Sí, la sí. charla por Facebook y bueno, no pasa nada, ¿no? Este es el juego, aquí estamos. Entonces, mencionan que el día de hoy estamos hablando sobre fármacos o terapia, ¿no? En pregunta, ¿no? ¿Cuál de los? Farmacoterapia, fight, ¿no? Casi, Sí, casi, muy bien. casi, pero bueno, eso es básicamente. Ese es el único Seguimos. comentario. Ajá, sí, adelante. ¿Qué más puedo decir al respecto? Vean el documental, no hay ningún problema de que lo pongan en los lugares que deban saber. O sea, vean, nosotros tenemos una opinión sesgada diciendo ya con algunos años en el qué hacer de la psicoterapia y vinculado con en la salud mental, con psiquiatras también y podemos decir de alguna manera que no es una buena fuente. Solamente a eso me restringo. ¿Sí? Adelante, Roger. Acá va, seguimos entonces. Bueno, entonces, ¿por qué presentarles este panorama? Porque seguramente en su formación, o si todavía están estudiando, si ya culminaron en el ejercicio profesional, pues a veces vamos a escuchar este tipo de comentarios, y no solamente de colegas, sino también, por ejemplo, de personas o profesionales que están relacionados a la salud mental, e incluso propiamente personas pues de a pie, ¿no? Probablemente potenciales consultantes. Entonces, el punto aquí no es decir quién está mal o quién está bien, pero sí hay que tomar en cuenta que ese tipo de ideas pues están en el imaginario, en nuestro día a día al momento de interactuar pues con personas dentro de este ámbito de la salud mental. Entonces, eh, avanzo. Entonces, pues básicamente como bien el título ya los spoileó, hablar sobre fármaco o psicoterapia, pues básicamente vamos a presentarles un poquito de cada uno de estos temas, en donde el día de hoy quizás voy a invitar a este personaje. Seguramente, pues las personas de México sí lo identifican. Por No, pero ahí en ahí el nos digan Facebook en los Live, comentarios, ¿no? Que nos digan en los ajá, comentarios. en el Facebook Live, y ahora sí que en los comentarios pueden decirnos quién es, ¿no? A ver si se Es un acuerdan rockstar, de de esos hecho. personajes, ¿no? Ah, A mí me ya, encanta pues. ir a verlo cuando voy Sí, ahí voy a la nos farmacia. pueden ir comentando. Si se acuerdan también de los personajes que están en pantalla, ¿no? Yo la otra vez cuando estábamos conversando justamente para planificar este calendario de eventos para la preparación de la formación todo lo respecto. Yo le decía este tema de fármacos y yo no podía dejar de pensar justamente en ese personaje, ¿no? Cuando hablamos de este tema de los fármacos. Y de igual manera los que están en pantalla, estos dos personajes, ¿no? Que si son de los 90 pues se acordarán, ¿no? Y a mí, yo creo que habré estado como 3 años de mi vida nunca volviendo a recordar sobre estos personajes que están en pantalla, pero justamente para este motivo de las actividades, pues, mira, claro, existe
existió una serie animada en la cual se trataba, de alguna manera, se trataba de mm, del cuerpo humano, ¿no? Y de cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? Muy bonito, era muy ilustrativo, ¿no? Quizás me acuerdo con mucho más cariño del que se debe, ¿ah? También, ¿no? Que uno que por ahí puede decir, no, no era tan bueno, también, no pasa nada, lo entiendo, ¿no? Pero a mí me genera mucho cariño, ¿no? Esa ilustración y de igual manera también el personaje que nos ha presentado ahorita Flower en pantalla, bueno, a través de su monitor, ¿no? De su cámara, que diga. También, ¿no? También es válido que lo puedan, si se acuerdan, lo pueden ir comentando en el chat, lo pueden comentando también en el chat de Facebook, ¿no? Lo mismo, pero más barato. Lo mismo, pero más barato, por supuesto, Exactamente. ¿no? Acá Claro, claro. dice, acá dice Fernando Jiménez, es doctor Sime. Bueno, ya le atinó, dice acá en México baila fuera de las farmacias. Por supuesto, ¿no? Con su botarguita. Sí. Un dato no menor es que también hubo similares en Perú. También hubo Ah, en Perú. sí, 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 sí. Pero muy poquitas, ¿no? No pegó, no funcionó. Sí, no pegó, no. Intentó estar en Chile, Perú, y creo que también Ecuador, ahí quizás alguna persona de Ecuador me lo puede desmentir, pero al menos sí sé que en Chile y en Perú trataron de abrir la misma modalidad de similares, ¿no? Quizás chiquito nomás para los que no están enterados de cómo era la modalidad de, de cómo es la modalidad de similares, solamente chiquito para mencionar que es una botica, lo que diríamos en Perú, o una farmacia, pero que al costado tiene su propia consultorio. Entonces, como aquí en México es muy riguroso el tema de vender algunos tipos de medicamentos, en específico los que se tratan de antibióticos, entonces te lo tienes que, solamente puedes comprarlo con receta médica. Entonces, esta empresa vio conveniente ayudar, entre comillas, y también beneficiarse económicamente, también hay que decirlo, pues poner a un médico al costado, un consultorio médico, entonces las personas no tenían excusas para no comprar un medicamento, sino simplemente tenían que ir podían entrar gratuitamente al médico y este médico darle una receta y por lo tanto ir a la botica y farmacia y por lo tanto la farmacia también va a salir beneficiada, ¿no? Ese mismo modelo lo intentaron hacer que diga, en Chile y en Perú, pero en Chile sí funcionó, en Ecuador, que diga, en Lima no, en Perú que diga no. ¿Por qué no funcionó en Perú? Porque las leyes no ayudan a regularizar como se debía en ese entonces, ¿no? O sea, como qué cosa a obligar que tenga que haber una receta médica, ¿no? Los que están en Perú, quizás ahí me pueden desmentir también en las redes sociales o aquí en el chat. Comprar antibióticos es muy fácil. O sea, de hecho, Te venden de hasta dos. de hasta dos, ok, Sí, 2 unidades. sí, o sea, eso. Y si ustedes están enterados sobre el problema de los antibióticos, casi se vende de manera desproporcional los antibióticos, cada vez está generando que se creen superbacterias y que a su vez sean mucho más resistentes a los antibióticos actuales y es todo un problemón de salud mundial, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a meternos más en ese asunto, pero solamente le queríamos comentar esto del doctor Simi, Del ¿no? doctor Simi. Sí, sí, efectivamente es el doctor Simi. Pues, ¿por qué lo mencionamos? Porque, pues, inmediatamente, como bien decía Darwin, es un personaje que en el colectivo mexicano inmediatamente salta con la parte farmacéutica, ¿no? Es una de las farmacias más representativas y sobre todo de precios asequibles al usuario. Pero entonces, vayámonos con una primera pregunta, Darwin. Para ti, de acuerdo a la revisión que andas haciendo para el paper que se va a publicar, ¿cómo podrías resumir qué es la psicoterapia? Awesome. Es una pregunta Basada, muy basada, es una pregunta muy personal, efectivamente. ¿no? Como decía. Así es. Eso solamente aquí, aquí porque están preguntándome, ya no sé distinguir, yo disculpo que no soy tan multitask y no sé si me están preguntando en mi WhatsApp personal o en Facebook, ya no sé, pero me están preguntando ahí que si están financiados por similares y yo quiero decir que no, ¿no?
No, para nada. deslindo, no, Nada, nada, no, nada. Ah, no hay todavía, ¿no? conflicto de intereses. Declaramos que sin conflicto de intereses. Nada, nada me auspicia. No me auspicia, el Ya único que nos quisiera. auspicia es la formación, ¿eh? Y, ¿sabes? Sí. Es lo Ya único, dura, pero sí, sí, sí. No, para nada. nada, nada más, Nada, no, nada, para similares nada. no. Pero bueno, volviendo a lo que nos comenta Flaver, eh, la psicoterapia nace, aquí les hago una pregunta, ¿no? O sea, rapidito nomás, ¿no? O sea, eso, y ustedes me pueden responder, ¿Y ¿no? tú qué hubieras hecho? ¿Y tú qué hubieras hecho, no? No, ok. Eh, Generalmente cuando estamos en psicología, las personas entran a psicología en los países. Yo lo hice, tampoco lo voy a negar, tampoco voy a decir no, no, eso no. Para con el genuino interés de ayudar a otras personas. ¿Sí? O sea, si uno le pregunta a las personas en el primer año y me pongan ahí en comentarios, sí soy, como dice, es porque uno quiere ayudar a otras personas. Y dice, ay, y ya cuando va entrando va dándose cuenta que hay muchas cosas en psicología y quizás no todos los que han entrado a psicología van a terminar ayudando a otra persona en el sentido en el cual nosotros, por lo cual nosotros entramos, ¿no? ¿Cómo así, no? Es decir, la idea de la sociedad con la psicología es psicoterapia. Eso como le decía siempre a Diego, yo me mojo, ¿no? Pero para el imaginario público, el psicólogo es un psicoterapeuta, es decir, es alguien que va a ayudar a otra persona a través de unas intervenciones, unos implementos dentro del contexto de la salud mental. Y así está, no me peleense conmigo en la legalidad, en los asuntos legales del país, al menos donde yo respondo, que es el Perú, es la salud mental. Así se llama el campo, es dentro del sistema de salud. Entonces es un profesional dentro del campo de la salud mental. Esa es la idea que tiene la sociedad. Y entonces, si uno le pregunta, yo me acuerdo muchas veces en los primeros años, y yo decía, oye, entonces, si esa es la psicología que yo estoy entrando en pregrado, ¿cuándo se fundó, no? Y varias personas me decían, la psicología se fundó en el laboratorio de Wundt, ¿no? Todo el mundo menciona siempre el laboratorio de Wundt. Y luego cuando yo preguntaba, decía, oye, pero ¿por qué se fundó la psicología en el laboratorio de Wundt? Es decir, ¿qué es lo que sucedió en ese laboratorio para que sea tan importante y se diga que se fundó la psicología? Y ahí es cuando trastabillamos, porque lo que estaba haciendo Wundt no tenía nada que ver, y eso ya también ahí me atrevo a señalar, no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo o lo que estamos haciendo en la contemporaneidad o la sociedad cree que hace la psicología. No tiene nada que ver. Lo que hacía Wundt era un trabajo sobre la introspección, pero en un sentido de documentar algunos fenómenos psíquicos para estudiarlos científicamente y para responder a la medicina, a la fisiología médica de su tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hago esa introducción? Ya, pero ya dime de la psicoterapia, ¿no? Porque la fundación de la psicoterapia no tiene necesariamente que ver con Wundt, para hacer esa aclaración, sino tiene que ver con la escuela de París. ¿Qué es la escuela de París? ¿Qué es la escuela en Francia? Me dice, ¿qué es esto? Eran los trabajos que tenían que ver con el trabajo de Charcot, con los estudios sobre la histeria. Seguramente han escuchado, ¿no? ¿Qué cosa? Por eso sí se relaciona al origen de la psicoterapia, porque abiertamente el deseo de esas actividades era mejorar una condición, digámoslo así, una conducta o unas acciones inusuales de ciertas personas y un sufrimiento de esas personas. Esas personas te reportaban que estaban sufriendo, sus familiares te reportaban que estaban sufriendo. Entonces, este profesional, en ese entonces el médico psiquiatra, trataba de aliviar estas dolencias de alguna manera. ¿Sí? Y ese es el origen de la psicoterapia. No lo que hacía Wundt en los 1870 y tantos, si no me equivoco. Ya 79 creo. No en lo que estaba. Entonces, ¿por qué? ¿Y para qué que es importante rescatar ese asunto de la historia? Porque así puedes ubicar el origen y el sentido de la psicoterapia, que es la ayuda a personas que tienen un comportamiento inusual. ¿Sí?
¿Por qué es inusual? ¿Por qué tanto énfasis en inusual? Porque es un gran debate señalar sobre la normalidad o la anormalidad de la conducta. Si ustedes intentan los invito a que el día de hoy se sienten y digan, voy a definir lo que es una conducta anormal. Siéntense en la noche, llévense hasta el día siguiente, piénsenlo muy bien y para encontrar las propiedades esenciales de lo que es esa conducta normal y van a darse con un gran problema. No es tan fácil, no es sencillo. ¿Qué es lo anormal o normal? Por eso, en ese sentido, una forma de evadir esa pregunta esencial es señalar lo que es una conducta inusual, porque son conductas inusuales, son conductas que no necesariamente todas las personas lo tienen. Ahora, esas conductas inusuales le traen un problema personal, no un problema de la empresa, no un problema de la sociedad, no un problema político, no un problema económico, no, un problema personal. Es decir, eso no significa que los problemas económicos, políticos, sociales, no generen una dimensión personal. Por supuesto que sí. Pero lo que se encarga la psicoterapia es de resolver esos problemas personales que generalmente están caracterizadas o, o es algo muy esencial, esos problemas personales, una conducta que es inusual y que generalmente la persona que va a un servicio profesional de psicoterapia te dice, no estoy conforme con esa conducta inusual que me está sucediendo. ¿Sí? Hay esa solicitud expresa. Ahora me pueden decir, Darwin, pero yo conozco muchos casos donde la propia persona no está consciente de que está en un problema. Ya, ese es otro debate muy interesante que es un debate legal que se llama sobre la interdicción. ¿Sí? Es decir, si tú señalas que una persona está en un problema y tú afirmas que esa persona que está en un problema no se da cuenta que está en un problema, es un problema legal, por lo tanto hay que llevarlo a algún lugar penitenciario debido, o esa persona no está consciente de que está sufriendo una situación difícil y por lo tanto tenemos que embargar sus derechos constitucionales por algún tiempo, ¿sí? Hasta que vuelva a una normalidad, entre comillas, pero en términos legales, de que vuelva a recuperar sus derechos constitucionales. Es decir, ingresarlo a algún lugar, ya no va a poder firmar los documentos, la familia es ahora la que se hace responsable. Ahora, en ese caso también es debatible si ahí aplica la psicoterapia. Hay mucha literatura al respecto que le dice que no necesariamente. A eso ya son intervenciones generalmente psicosociales que se llaman, pero que no es un lugar, un espacio donde un profesional está que alivia algún problema personal. A través generalmente, aquí se señala, y una característica esencial de la psicoterapia es que están señaladas en dos aspectos muy puntuales. Uno que es la cura por el habla, es decir, la conversación como una fuente importante de cambio de comportamientos, y la otra es la implementación de habilidades y de competencias que las personas no, profesional identifica que Perdón que esa te persona. interrumpa, Darwin. Entonces nos estás diciendo que Sí. la psicoterapia no nace de los psicólogos, sino de los médicos. Ya, sí, efectivamente, ¿no? Sí, eso es así, no lo puedo negar, o sea, eso está en la historia. Los médicos psiquiatras son los que intentan beneficiarse de las consecuencias del psicoanálisis. De hecho, yo sé que muchos le tienen, no, psicoanálisis, ya otra vez empezaron, nos volvemos a Argentina, no sé, ¿no? Ya con unas cosas extrañas. No, no, en verdad esta es la historia, no lo podemos negar, está allí, ¿no? El psicoanálisis se volvió muy popular gracias, de hecho, a los psiquiatras, ¿no? Los psiquiatras toman al psicoanálisis como un método interesante para aliviar los problemas personales, generalmente de lo que se denominaba en ese entonces como histeria, ¿no? Generalmente de las mujeres. Y eso también es un asunto muy interesante que no vamos a abordar el día de hoy, que por qué las mujeres en esa época tenían esas condiciones y por qué el patriarcado, entre comillas, no me gusta, por ahí ya seguramente me voy a decir, ya está yendo como el woke, digamos así. No, tampoco quiero entrar para allá, ¿no? El wokismo, como le gusta decir también
algunas personas. No, pero es un asunto muy interesante. Pero bueno, yo creo que eso es a grandes rasgos lo que podemos decir de la psicoterapia. Y lo que dijo Flower es algo importantísimo. Si bien fue inicialmente fundado por médicos psiquiatras, también es importante reconocer que hubo muchos eventos desde los 1800 hasta los 2000 que permitieron lo que se llama liberalizar la profesión. Y no es la primera vez que sucede, y no es el único la psicoterapia, la liberalización. Hay otras profesiones también que inicialmente eran parte de los médicos o de los abogados y que luego, porque la especialización la sociedad tiende a la especialización, comienzan a liberalizarse. ¿Y qué significa liberalizarse? Que otras profesiones también cumplan con algunas funciones de la psicoterapia. Y en ese caso, pues la Segunda Guerra Mundial es el que permitió que, como la sociedad americana no se daba abasto de las personas con estrés postraumático, lo que se conocería como estrés postraumático, pues las autoridades de salud mental estadounidenses permitieron que los psicólogos, pero no solamente los psicólogos, sino los asistentes sociales y los enfermeros también brinden psicoterapia. ¿Sí? Y eso es lo que se llama como liberalizar la psicoterapia. Otros profesionales de la salud también pudieron ejercerla. Entonces, yo sé que esto no es lo que les han contado, no es generalmente lo que brindan desde un punto de vista conductista, también lo entiendo. Muchos libros conductistas en el campo de la terapia, que generalmente se podría llamar de forma más precisa como modificación de conducta, terapia de conducta, o terapia cognitiva conductual, siempre te ponen el inicio en los 1950, como si de ahí habría salido de la nada, ¿no? Y no, no es así, ya es eso, viene de los 1800 al menos, ¿no? El registro oficial de la institucionalización. Entonces ya para no alargar mucho, y también pueden dejar los comentarios, ¿la psicoterapia qué es? ¿Cómo podemos definir la psicoterapia? Para no meternos en alguna tendencia psicoterapéutica, para hacernos conscientes de los sesgos psicoterapéuticos que cada uno de nosotros tenemos en el sentido de, no, la psicoterapia ayuda a la flexibilidad psicológica. No, allá me estás hablando desde el punto de vista del AC. No, es la psicoterapia ayuda ayuda a identificar pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas. Ahí ya me estás hablando desde la terapia cognitiva conductual para la depresión de Beck y luego se convirtió en teoría cognitiva conductual de la depresión de Beck y Ellis. Desde ahí estás partiendo, ya tienes un sesgo. No, la psicoterapia es el método a través del discurso socrático para mejorar la salud individual. Ahí ya me estás hablando desde algunas versiones de la filosofía terapéutica que también existe. Si ustedes han tenido la experiencia en Perú de algunos institutos, creo que uno que estaba en Javier Prado, ¿no? Donde algunos filósofos tenían algunas especialidades en terapia. Y ellos también hablan de la filosofía como terapia, ¿sí? Entonces ya me estás partiendo desde algún punto de vista. No, la psicoterapia es para aumentar o disminuir comportamientos, déficits y incrementos, ¿no? Como le llaman. No, ya me estás partiendo también desde ahí, desde una visión desde la terapia cognitiva, que ya desde la terapia de la conducta de los 1950 más o menos. Entonces no es tan sencillo. Por eso yo lo que intento es no pelearme con ninguno de ellos, sino, o lo que intentamos como parte del trabajo que venimos haciendo en la parte, que eso también tiene que ver con la formación, es no pelearnos con ninguno de ellos, sino más bien incluirlos y tener una definición de la psicoterapia mucho más amplia. ¿Qué quiere decir? Entonces, como les decía, pues la psicoterapia es un lugar institucional en el sentido de que hay un profesional que ayuda a una persona que está pasando por un problema personal y que generalmente ese problema personal está caracterizado al menos por una conducta que podríamos decir inusual y que esa misma persona reconoce que es una conducta inusual y que gran parte de la solución de ese problema personal también a su vez involucra un proceso de educación y de toma de decisiones sobre su vida. No necesito hablar de tecnicismo de ningún tipo para describir lo que vemos todos de nosotros, si algunos de nosotros somos psicoterapeutas, todo el día a día de lo que hacemos. No necesitamos. Los tecnicismos sirven en algunos ámbitos, no
no todos. Eso sería Sí, para sí. mi caso. Es curioso que en tu definición no mencionaste la palabra trastorno mental. Es curioso, es Ah, curioso. su Sí, madre, porque ya me nos está diciendo. meteríamos en un, ahora sí que en otro tema, ¿verdad? Claro, porque nos meteríamos en el problema de qué pasa con aquellos casos donde la persona está pasando con un problema personal y te dice, oye, yo estoy teniendo un problema personal, pero sus problemas personales o el comportamiento inusual central o el eje de esos problemas personales que se caracteriza por algún problema, por una conducta inusual, no corresponde con el DSM. Ah, entonces decimos, ah, entonces ahí no se hace psicoterapia. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces, recordemos, no estoy peleado yo con el DCM, creo que es un documento de comunicación muy importante en el campo de la salud, y recordar que la salud mental institucionalizada está en los hospitales, en los centros de intervención, en los centros de ayuda, ¿no? En los centros comunitarios que existen a lo largo del Políticas Perú, públicas de salud mental. Bueno, de las salud políticas dentro de públicas. eso mental. Exactamente, ¿no? O sea, no vamos a pelear con eso, ¿no? O sea, eso, ahí está. Entonces, es un documento necesario y que todos debemos conocer. No necesariamente está de acuerdo, ¿no? Como es como yo decir, oye, ¿tú estás de acuerdo con pagar la multa? No sé, por no votar las elecciones. Y tú puedes decir, no, por supuesto que no, las elecciones deberían no ser obligatorias y que está mal que te coaccionen para emitir un voto y que obviamente si tú no vas a votar, ya ese mismo es tu voto. De acuerdo, ¿no? Podemos conversar. Ahora, pero paga la multa. Igual. O sea, ellos no te van a decir, ah, bueno, te entiendo, esto no. Igual tienes que pagar la multa. De igual manera, si alguien está que comete algunos actos que la persona te solicita y te comenta que no los puede controlar, que no sabe cómo lidiar con ellos y que alguno de esos actos está lidiando con el orden público o con la violencia o que la no violencia en un lugar, obviamente que allí hay que, hay que hacer algún tipo de intervención social, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a extender porque ya también no quiero abarcar todo el momento con esto de la psicoterapia. Es apasionante, no es tan sencillo. Entonces, sí, no, creo que Jimmy está aquí presente conmigo, o no sé, bueno, no sé si lo puedo mencionar, pero bueno, Jimmy Che es una persona a la cual estimo mucho, es un psicoterapeuta. Saludos, Jimmy. Saludos, Jimmy, si estás aquí viéndonos. Y él ha trabajado durante mucho tiempo sobre el concepto de normalidad y anormalidad. Y ese concepto no es necesariamente involucrado, o no está necesariamente involucrado con la psicoterapia exclusivamente, sino que es un problema político de salud pública, considerar qué es normalidad y qué es anormalidad. Y nos podemos nutrir y podemos conversar sobre eso, ¿no? Por eso no vamos, Desde las sí, ciencias sociales, claro. por Ujú. supuesto, Sí, ¿no? sí, yo sé que, bueno, era una pregunta con trampa, Darwin, realmente, porque definir psicoterapia sí es un poquito complicado, pero bueno, ya te vamos agarrando la idea. Bien, entonces ahora quizás viene un poco la otra definición, ¿no? De nuestro título de hoy. Decía el título sobre qué es qué es un fármaco, pero específicamente podríamos preguntarnos entonces qué es la farmacoterapia, ¿no? Porque en sí mismo el término fármaco va en su definición. De acuerdo a este instituto de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Cáncer, que pertenece o está adscrito al Instituto Nacional de Salud, define que la farmacoterapia es aquel tratamiento con cualquier sustancia diferente de alimentos, eso también es importante mencionar, que se usa para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar síntomas de una enfermedad de un estado normal. Con el devenir incluso de los años, por citar un ejemplo, o por qué ponen esto de diferente de los alimentos, por ejemplo, uh, es una intervención que está todavía en cierta fase clínica, que es la de la transferencia del trasplante fecal. Se considera un tipo de farmacoterapia, pero no tiene las características ahora sí que como que te tomas una pastilla o te la inyectas, qué sé yo, pero pues obviamente de cierta manera invasiva porque hay que hacer una especie de intervención en este caso, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, la farmacoterapia con los años ha tenido una diversidad de nombres y son estos que están aquí en los hexágonos.
que se les ha llamado terapia medicamentosa, se les ha llamado tratamiento con medicamentos a secas o un tratamiento farmacológico. Entonces, todos ellos son sinónimos realmente acerca de qué es la farmacoterapia. Y si somos mucho más explícitos, vamos a más a detalle acerca de las disciplinas que están dentro de la farmacología, porque es una disciplina justamente. Estudia los procesos biológicos que ocurren al momento de que la persona pues, se le administra este tratamiento. Existe una rama denominada la neurofarmacología e incluso existe una rama denominada la psicofarmacología, donde se define que la neurofarmacología es aquel estudio de los fármacos que se emplean para alterar el sistema nervioso, es decir, su diana terapéutica, en este caso va a ser hacia el sistema nervioso. Por ejemplo, si se estudia, por ejemplo, la farmacología para otro tipo de tejidos, por ejemplo, hacia el hígado, el estómago, etcétera, pues obviamente el objetivo, la diana terapéutica cambia, ¿no? Es decir, hacia dónde va dirigido el fármaco. Y eso simplemente para no aburrirlos con esto del, del complejo ligando-receptor, básicamente es que una molécula, como se conoce a los fármacos, fármaco, sustancia química o molécula, se va a adherir a un receptor. Y generalmente hay muchas teorías acerca de cómo ocurre la farmacología y todo, porque pues no siempre se comporta igual. Pero la más estudiada o la que se entiende mejor por su analogía es la de la llave cerradura, porque básicamente lo que se hace es que un receptor que, que está situado en una célula, en este caso donde va a llegar, pues sería la cerradura, mientras que la llave como tal va a ser ahora sí que el fármaco, ¿no? La sustancia, la molécula que va a viajar para unirse a ese receptor. Entonces, estas sustancias químicas, algunas se va a denominar agonistas, es decir, que tiene afinidad a unirse a ese receptor, a esa región, mientras que en otra parte las que no, y de hecho van a estorbarle al agonista para que se pueda unir en un sitio de unión, como así se llama, son los denominados antagonistas, por solo decirlo de manera muy general. Entonces, es importante también mencionar que, por ejemplo, en la neurofarmacología como tal se van a encontrar ciertos conceptos como por ejemplo funciones psicotrópicas, funciones de un psicofármaco, en donde hay una ligera diferencia, en donde principalmente un psicofármaco hace referencia de que es un fármaco que está pensado justamente hacia el sistema nervioso, mientras que el psicotrópico es porque genera efectos sobre el sistema nervioso. Realmente, pues, no es una gran diferencia. Y esta disciplina, ¿por qué se las estoy comentando? Porque tiene mucho que ver pues, con el tema que vemos, ¿no? Porque muchos de los fármacos que son dirigidos, como se conoce por esta ciencia y por esta disciplina como tal, por lo menos los que se recetan relacionados a trastornos mentales, pues está justamente estudiado por estas dos disciplinas dentro de la farmacología, la psicofarmacología y la neurofarmacología como tal. Entonces, pues comentarles además que para que ocurra, por ejemplo, todo un desarrollo de los fármacos, para que llegue hasta el ser humano, pasa por una serie de procesos. Obviamente no los voy a aburrir diciéndole o explicándoles cada una de las fases, simplemente para que lo tengan en cuenta, pero existe una fase inicial, que es una fase denominada la preclínica, y que por lo general se hace con estudios en modelos animales, que son modelos análogos a lo que serían los humanos. Se hace con modelos in vitro y in vivo también, o sea, es decir, puede ser con cultivo celular y puede ser, por ejemplo, hasta con ciertos organoides, ¿no? En este caso, para ver cuál es la interacción. Pero por lo general siempre es mejor, o no mejor, sino va a depender del objetivo del estudio farmacológico, pues va a depender si se hace ahora sí que en un animal completo o en un tejido completo, o se va a hacer a través de unas características especiales o específicas como tal del organismo, en este caso del animal, ¿no? Por ejemplo, si se está estudiando algo sobre la interacción que puede tener el cerebro junto con una región específica del cerebro, ¿no? Un núcleo celular dentro del cerebro con otra región del cuerpo, pues se tiene que, en este caso, usar
los dos tipos de tejido o el organoide como tal. Hasta ahora no tengo, hasta el momento, entendido que se haya hecho un organoide de cerebro. Imagino que han habido algunos prototipos, pero sé de organoides tales como parte del intestino, hígado y corazón. Son los que tengo como que el panorama. Entonces, solamente para decírselos a grandes rasgos, la fase preclínica como tal, pues son generalmente estos estudios o diversos ensayos que se hacen en modelos animales, en cultivo celular, in vitro, ex vivo, etc. Y para que justamente ocurran estos ensayos clínicos en las siguientes fases, para que llegue propiamente a una fase clínica con humanos, deben pasar por lo menos 4 fases, que son las de aquí. Una fase 1, 2, 3 y 4, que está relacionada justamente a los objetivos que se van dando. Yo sé que esto quizás nos puede sonar muy, es ciertamente semejante al proceso de que se hace una vacuna, pero también se conciben ciertas diferencias porque la vacuna está relacionada más bien a, implica un sistema que es el sistema inmunológico. Entonces, de hecho hay diversas tipos de generación de vacunas, pero se los menciono, lo traigo a colación, porque pues hace poquito estuvimos en pandemia y se hablaba mucho sobre todo de la expectativa de realizar vacunas, ¿no? Pero para que ocurra justamente la realización o sea, incluso la comercialización, pues pasaron ciertos estadios. Entonces, de hecho, pues se tienen que ver ciertos mecanismos, por ejemplo, generalmente son estudios con un ciego o doble ciego, ver compararlo con controles, con placebos, y de esa manera ir viendo qué tan eficaz y seguro. Entonces, aquí quizás obviamente porque está relacionado a un proceso biológico, recordemos que cuando se nos enseña cosas muy específicas de la biología, siempre se nos dice que hay un principio, que es un principio básico de la homeostasis o guardar el equilibrio. Entonces, casi siempre, muchos de los procesos biológicos que se estudian desde las diversas ciencias, una de ellas neurociencias, una de ellas farmacología, siempre vamos a ver esto del ahorro de energía, incluso también en el comportamiento, desde, por ejemplo, la etología, donde se presupone que el organismo, que el sujeto, sea en este caso un animal o un humano, va a tender siempre a ahorrar energía. E incluso en procesos moleculares y celulares, las células también ahorran energía. Por ejemplo, en fármacos, ya quizás adelantando un poquitín, en fármacos, por ejemplo, como los que son relacionados para la ansiedad, por ejemplo, los que están en relación con el sistema de la serotonina, eh, hace una recaptación, o de hecho ese es el nombre del fármaco, ¿no? Recaptadores de la serotonina, y lo que hace, inhibidores de la recaptación de la serotonina, inhiben esa recaptación, porque lo que ocurre básicamente es que, como a veces se libera demasiado, por efecto también del fármaco, pues lo que se tiene que hacer es ahorrar esa liberación. Entonces, desde que ocurre cada disparo, por ejemplo, de estas moléculas, que los neurotransmisores, dicho sea de paso, son moléculas, eh, o sustancias químicas en este caso, y también físicas, fisiológicas, eléctricas, perdón, ocurre que pues todo el tiempo el cuerpo, desde un nivel molecular, celular, hasta conductual, como tal, como lo estudia también la etología y parte también cierta subdisciplina de la psicología, va a ahorrar energía. Esa es como una premisa fundamental. Entonces, para terminar esa lámina, solo comentarles que para que salga al mercado un fármaco, tiene que pasar por muchas fases controladas, y por supuesto nuestros grandes amigos y mano derecha pues muchas veces son los modelos animales que se hacen los estudios con ellos. Entonces, solamente para comentárselos, existen modelos animales para esta investigación preclínica. Por ejemplo, esta es una foto del laboratorio donde trabajamos con peces cebra, pero en realidad aquí hacemos trabajos sobre todo de corte conductual, y usamos un fármaco de hecho para modelar comportamientos tipo autistas, pero eso será para otra plática. Pero básicamente se usa, estos animales también, los peces cebra se usan para investigación en farmacología, para ver, por ejemplo, efectos de teratógenos, ¿no? Para ver efectos tóxicos, toxicológicos es el término correcto, para ver cuál es la dosis idónea justamente para que eso luego se pueda probar en ya propiamente las otras fases clínicas. Entonces, por eso también a veces suele ser necesario ir gestando esta concepción de cuál es el uso respetuoso también de los modelos animales. Entonces, en muchas enfermedades
neurodegenerativas, por ejemplo, tenemos en este caso el Alzheimer o el Parkinson, esas enfermedades, pues se usan muchos modelos animales, murinos, ratas, ratones, la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, primates, embriones de pollo, en algunos casos estudios con perros, y pues generalmente el animal más usado pues son los modelos murinos, las ratas, y como les mencionaba también actualmente los peces cebra. Entonces, básicamente los modelos animales se emplean como un análogo que nos permite extrapolar aspectos de una enfermedad, también denominado trastorno, eh, y su forma de cómo la puedo detectar y cómo tratarla. Entonces, esto es por lo general lo que se nos comenta, se nos dice desde, pues ahora sí que desde la farmacología y desde la neurofarmacología para poder hacer o justificar parte de la investigación preclínica. Existen pruebas conductuales también, además es importante mencionar, que van, digamos, concatenándose con justamente estudios que están relacionados a el efecto que va a generar un fármaco en estos animales, ¿no? Por ejemplo, tenemos una prueba en peces cebra y también se hace en ratas y ratones, que es la de un tanque de luz oscuridad, donde básicamente uno va observando si el fármaco que se le está dando tiene un efecto, en este caso, de reducir esa ansiedad, ¿no? Entonces, por lo general, pues, estos animales, pues, pueden pasar en una área determinada de la arena, o en este caso del tanque, dependiendo justamente de sus niveles de ansiedad, ¿no? O también una zona superior, en el caso de los peces, o una zona, pues, inferior, ¿no? O igual las pruebas de campo abierto para las ratas en relación, por ejemplo, de observar si ese comportamiento está en correlación justamente con la administración o incluso en un momento estándar donde no se le administró nada. Y bueno, y otra prueba muy famosa, a veces criticada, muy criticada, sobre todo por los grupos animalistas, pues es justamente las de, que está relacionada con paradigma, que es el paradigma de, en este caso una prueba se llama el task, la tarea del nado forzado, eh, y justamente sirve para ver, bueno, la teoría nos menciona que es sobre la desesperanza aprendida, ¿no? A veces criticable, a veces diciendo de que sí, puede ser, no sé, pero en modelos, por ejemplo, de estudio de fármacos para depresión y ansiedad, generalmente se usa la prueba de luz-oscuridad y la prueba de nado forzado, la tarea de nado forzado como tal. Ujú. Sí, ahí para Sí. comentar, ¿no? Yo soy Groot, ¿no? O sea, nada, Ah, sí, ya vieron Guardianes de la Galaxia, sí. Pues sí, ¿no? Pues sí, es por ejemplo, ahí se ve la tortura, ¿no? Eso no debería pasar. Pero pues muchas veces se critica esta tarea porque se está ejerciendo de cierta manera cierto sufrimiento al animal. Lo que ocurre generalmente en esta tarea es que, o porque se presupone que es desesperanza aprendida, así como se nos indica, es porque el animal llega a un punto que primero pasa en una arena donde sí podía nadar y luego en una muy estrecha, en donde es muy alta y nunca logra salir del tanque, y al final pues se tiene que quedar pues estirando el cuello, o de cierta manera ya no lucha, ¿no? A pesar de que sí le ponen una arena al final, de que sí podría salir, pero ya no lo hace por el efecto de las anteriores experiencias, ¿no? Entonces eso es una aquí manera para... nos pone David. ¿Qué? Ah, por Ya cierto, me expoliar. aprovecho, David, que si estás Perdón, ingresando. perdón. No, aprovecho para mencionar que si David has solicitado la constancia, pues es importante que pongas tu apellido, ¿no? Porque no vamos a poder sino garantizar y reconocerte las horas, ¿no? Pero Bueno, sí, entonces solo eso, todos queremos a Raccoon, a Roque Raccoon. por fin, ¿no? Sí, así es. No, solamente mencionar, no pongo lo de ahí en Ujú. grupo por broma, por LOL, bueno, no, ya se vuelve muy creepy que alguien como de mi edad diga eso, pero solamente no spoileen, dice Diego. Justamente iba a mencionarte a ti, Diego, porque Diego es una de las personas Perdón, Diego. No fue, En no Perú fue mi intención. que muchas veces nos comenta, ¿no? Que hay protocolos para el estudio de comportamiento animal, ¿no? Ujú, así es. Es así, no es a la ligera, no es de, ay, me consigo un animal, voy aquí al parque de las leyendas, no, o voy aquí Mercado Central ahí. al Mercado Central. Sí, gracias, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? O, Bueno, perdón que me meta y adelante, adelante. primero felicitarlos porque está muy interesante lo que están hablando. Disculpe por llegar un poquito tarde,
tenía una reunión de trabajo. Y creo que lo que comenta Flower es totalmente válido, ¿no? Más allá del tema de la película también. Lo que comenta Darwin es verdad, es decir, existen protocolos que seguramente, bueno, Flower que debe estar ahorita más enterada porque, bueno, básicamente está trabajando con modelos animales, incluso en el Perú, que permiten la accesibilidad de trabajo, pero de hecho estos protocolos están más formalizados en el área de la medicina. Ahí eso me ha llamado bastante la atención, porque un tema que a mí que me gusta mucho es justamente hablar sobre la historia de la investigación experimental en realidad. Y en el Perú, pues, si bien es cierto, no ha habido mucho, pero de lo que se ha investigado, pues más ha sido hacia el trabajo en el área de la salud. Y ahí sí son los protocolos bastante estrictos. De hecho, tiene que ver incluso con organismos públicos, ¿no? Y para hablar de manera más concreta, como muy bien dice Darwin, no es que yo voy a ir, si es que son de Perú o son tal vez del área de la región, pues yo no voy al mercadito, ¿no? Ahí a encontrarme, este animalito está bien bonito, no, me lo llevo, ¿no? No, no, no. Porque primero que puedes provocar un sufrimiento al animal y que es una de las cosas más importantes, y segundo que puede haber un tipo de contaminación. Por eso digo, todo pues, está, digamos, normado para que de alguna manera se garantice la protección del animal, pero también de los experimentadores. Tal vez el reglamento más sencillo sea el de las 3 Rs, ¿no? Y no son las 3 Rs de reciclaje, ¿no? Sino son otras, aunque son similares, ¿no? Son otras, pero hace referencia al cuidado en el uso bueno, de modelos animales o experimentación con investigación animal. Ya, disculpen por interrumpirlos, chicos, ¿no? Yo sé que es un momento de ustedes. Gracias, No, Diego. No, no, gracias. adelante. De hecho, Gracias. dicho sea de paso, pues Diego es uno de los psicólogos que sí hace psicología experimental. Y no porque solamente usa animales, no, sino por el tipo de investigación. Dicho sea de paso. Bien, entonces ya para cerrar esta parte, entonces solamente para ir tocando estos puntos, pues existe investigación preclínica y hay todo un proceso justamente para que justamente en la farmacia del doctor Simio, la farmacia más cercana a ti, pues ese fármaco se llega a comercializar como tal. Se tienen que cumplir ciertos requisitos, no es simplemente eh, pues que dos personas se pusieron de acuerdo y sacaron el fármaco al mercado, no. También hay una crítica bastante entendible, por ejemplo, de que ciertos investigadores trabajan para farmacéuticas, pero pues la ciencia trata de hacer lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, en ese apartado de los artículos o papers que te ha tocado leer, pues dice si declaras o no conflictos de interés y justamente está para eso. Cosas criticables, sí, se puede decir que algunos investigadores, pues, que tienen cierta nexo, lazo, pues, con algunas farmacéuticas, pues pueden como que eh, eh, no cambiar los resultados, pero sí acomodarlos, ¿no? Como tal. No los modifican, o sea, no presentan otras cosas, pero los pueden modificar. Aquí Críticas, pero puedo, son parte de. Sí, adelante, Darwin, dime. sí, solamente mencionar que hay un apartado, siempre es importante que lo busquen en los artículos donde dice conflicto de intereses. Es decir, si ese trabajo está siendo financiado por alguna farmacéutica, es posible. Es posible que sea así y ahí se menciona. Ahora también me dice, entonces, y ahorita vamos a entrar quizás un poquito en eso. Entonces, las psicoterapias no tienen conflicto de interés. Por supuesto que también hay conflicto de interés en la psicoterapia, ¿no? O sea, si el que está generando esa investigación es el propio creador de un protocolo y que indirectamente, a veces mucho más indirectamente de lo que uno cree, se beneficia de la patente, directa o indirecta. Aquí ya lo hemos hablado por interno con algunos miembros del equipo. ¿Cómo es indirecta? ¿No? Si le pongo psicoterapia XZY y luego creo mi propio instituto y solo mi instituto puede vender el protocolo y autorizar que otros institutos hagan el mismo protocolo. Y ahora ese instituto, para autorizarlo, lo que pide es que los que quieran tienen que primero formarse en ese instituto. Te estás beneficiando. No tan directamente, pero hay un beneficio y hay un conflicto de interés. Entonces, por supuesto, no luego dice, por supuesto que
esa psicoterapia siempre encuentra resultados muy interesantes, muy importantes, y justo los que están realizados desde este grupo de autores, ¿no? ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. No, nada es color de rosa. Hay conflicto de interés en ambos lados. Solo para Sí, mencionar. claro, en psicoterapia y en la industria farmacéutica. Sí, 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 perfecto. Em, pues bien, continuando justamente con eso, quería mostrarles que de verdad que cuando ustedes se meten a buscar en las bases de datos, donde están justamente los metaanálisis, las revisiones y propiamente los estudios que se publican, hay una diversidad de información y de metaanálisis que te terminas perdiendo. Entonces, pues hay maneras óptimas justamente para hacer estas búsquedas, pero lo que les puedo comentar es que generalmente se publican investigaciones y metaanálisis relacionados, por ejemplo, a efectividad de la psicoterapia en alcoholismo, efectividad de la psicoterapia o de la farmacoterapia en tal condición, ¿no? En tal trastorno. Entonces, es muy amplio y entonces generalmente hay que siempre verlo con mucho detenimiento y con cierto cuidado al momento de hacer ese tipo de revisiones. Yo solo les quise poner esta investigación, que es un poquito antigua, que es de 2012, está en español. Es una publicación de España donde básicamente el título pues ya dice mucho, ¿no? Es psicoterapia, farmacoterapia, tratamiento combinado. Influencia de diferentes variables clínicas en la elección del tratamiento. Y lo resaltante, que lo que en esencia les quería compartir, es que si van a los resultados o lean el artículo, básicamente van a observar, por ejemplo, que se encontraron pues ciertas diferencias de acuerdo a la edad, ¿no? En el eje de horizontal de las X van a observar, por ejemplo, estos grupos etarios de 15 a 25, de 26 a 45, de 46 a 65 y mayores de 66 años. Y vamos a observar que las personas justamente adultas mayores son las que recurren más a la farmacoterapia, o en todo caso el tratamiento al cual se le dirige es más relacionado a la farmacoterapia. Mientras que por ahí puede ser el combinado, pero por ejemplo, si vemos en un grupo etario más jovencitos, pues el que resulta mayor es el tratamiento combinado y propiamente la psicoterapia. Y para operacionalizar quizás a qué se refiere en este artículo por psicoterapia, vieron conveniente los autores en considerar la cognitivo-conductual, la psicodinámica y la humanista, porque es lo que se hacía en ese hospital. Entonces, eso es un dato también pues importante, habría que luego extrapolar quizás otras variables también sociodemográficas, ¿no? Por ejemplo, el nivel de instrucción, la zona donde se vive, etc. El ingreso de dinero y todo aquello. Entonces, el otro estudio, bueno, la otra tabla, pero otro resultado, perdón, importante que habría que destacar es justamente que se hizo una distribución de estos tratamientos según un diagnóstico, ¿no? O quizás usando los criterios justamente de un manual, pero pues eso nos da cierta información, indicando justamente haciendo la comparación entre psicoterapia, farmacoterapia y un tratamiento combinado. Por tratamiento combinado hace referencia de psicoterapia más la farmacoterapia, donde lo que salta a la vista es justamente que para los trastornos psicóticos justamente es importante o se usa más la farmacoterapia. De ahí le sigue los trastornos del estado de ánimo, lo que justamente va a incluir dentro de toda la categoría de los episodios depresivos. Y por ahí pues vamos viendo en los otros grupos, en este caso de diagnósticos, por ejemplo los multidiagnósticos que pueden presentar otras comorbilidades, y los trastornos de personalidad, que justamente aquí están casi empatados, ¿no? Pero en el multidiagnóstico vamos a ver que lo que más se utiliza como tratamiento común es el combinado, ¿no? Una intervención de fármaco más psicoterapia. Entonces, si ustedes también revisan ciertos convenios que se han hecho dentro de la OMS, eso ya no se los traje, pero lo pueden revisar, son criterios internacionales. Justamente una recomendación de las guías clínicas es que pues realmente no se pelean ni tampoco lo hacen tan difícil. Generalmente lo que sugieren es que se hagan tratamientos combinados. Y casi siempre si tú le preguntas ahora a un psiquiatra que tiene cierto expertise en psicoterapia, pues por lo general va a sugerir eso, ¿no? Que ni uno ni el otro es que se debe tomar solo, ¿no?
y que deben cumplirse ciertos requisitos justamente para incluso administrarles fármacos. Pero a veces en el colectivo popular, también y también es importante estudiar eso, pues muchas personas solicitan ya que se les recete porque ya no pueden más con su malestar. Entonces, es muy fascinante, por ejemplo, el aspecto de todo el proceso terapéutico, lo que implica desde que va a su primera sesión. Y pues también ver que esa es una parte muy de papel, ¿no? Puede decir muchas cosas en una guía clínica con estándares internacionales, pero a veces en lo que ocurre en la práctica también puede ser que pues simplemente por practicidad, digamos de esa manera, el psiquiatra pueda simplemente recetar. Pero hay muchos factores en todo caso para poder eh, ver este fenómeno de lo que ocurre dentro de la psicoterapia. Y quizás uno de esos es justamente el ver si realmente se enseña psicoterapia en las escuelas de medicina. Aquí solamente encontré realmente la de Perú, estuve indagando en México, pero no encontré como un artículo en especial, solo estuve revisando ciertas currículas de escuelas de medicina, pero aquí les traigo un artículo publicado, es de 2020 me parece, donde básicamente nos da un dato bien duro, ¿no? En el sentido de que este investigador colocó, tampoco es que haya muchas escuelas de medicina en el país, son como una casi por región, y básicamente habían de práctica, o sea, de privadas se refieren a universidades particulares y públicas que son las estatales. Entonces, si observamos, por ejemplo, esta cantidad de horas en las cuales se enseña en el pregrado de medicina, vamos a observar que son 1, 2, 3, 4 más o menos, no se enseña nada relacionado, por ejemplo, a psicoterapia, ¿no? O que aquí, por ejemplo, el nombre del curso en el sílabo que uno va revisando, como lo revisó el investigador, básicamente no tocan términos, o mejor dicho, temáticas sobre psicoterapia. Donde quizás sí, bueno, aquí no se especifica cuál es, pero es una universidad privada en el 19, el nombre del curso se llamaba Semiología Psiquiátrica y la Psiquiatría per se. Son 5 créditos que corresponden a 80 horas académicas y apenas solo son 5 horas de psicoterapia, entre actividades como lectura, debate y videos. Después tenemos una que es del mismo nombre, que solamente es 1.5 horas de teoría y apenas 3 horas de videoforo. Y si luego nos vamos a estas dos del 2013, apenas es 1 hora de dar seminario y aquí 2. Entonces, como pueden ver, justamente en este artículo que nos presenta el investigador, Valle, menciona justamente que pues en el pregrado casi hay una ausencia de hablar sobre temas de psicoterapia. Y lo más curioso es justamente qué hacen luego, ¿no? Por supuesto, el médico, su formación como mínimo son los 7 años, para luego pasar al residentado, internado, residentado, y realmente si el psiquiatra quiere formarse como terapeuta, pues tiene que hacer un posgrado, o lo que también se denomina una especialización, ¿no? Bueno, en el sistema de Perú no se considera la especialización como un posgrado, pero pues es una anterior, por ejemplo, a adquirir una maestría. O sea, hay que hacer estudios aparte, posteriores al pregrado, a la licenciatura. Entonces, eso ya nos dice mucho en quizás por qué ocurren algunas fallas al momento de la atención, ¿no? O por qué, obviamente, el psiquiatra va justamente a preferir recetar inmediatamente los fármacos, porque pues toda su carrera, o gran parte de ella, pues se le enseñan a hacer eso, ¿no? Es principalmente ver aspectos biológicos. Pero pues también sería bueno, y a manera también de reflexión en este artículo, el autor mencionaba de que pues el camino para una profesionalización de la psicoterapia también incluye, por ejemplo, que se puedan asignar y preparar mejor a los futuros psiquiatras. Y dicho sea de paso, es una especialidad en medicina, pues que hay pocos médicos. No tengo ahorita la cifra exacta porque cada año van sacando los estudios y varía, pero a comparación de otras especialidades médicas es una de las que tiene menos especialistas en el Perú, por lo menos. Esto que nos menciona Flor es muy, muy importante.
tener en cuenta, bajar a la realidad, ¿no? La real política, como le llaman, es esto, ¿no? O sea, podemos decir, no, ¿por qué hay mucha pelea con los psiquiatras y los psicólogos? ¿Cómo está todo este asunto? Y la psicoterapia, ¿quién la hace? Nosotros podemos hablar del caso de Perú, claro, lo he comentado, y esos son los datos. La mayor parte de los médicos psiquiatras, que son pocos, de hecho, o sea, no me acuerdo, creo que, bueno, hace 5 años era algo de 3.000 para todo el país, una cosa así. Tienen pocas horas, como lo dice Flav, para haber al menos enterado de lo que hace un psicoterapeuta. Entonces, cuando luego atiende un caso, es muy poco, está muy poco informado de lo que hace la psicoterapia y por lo tanto generalmente decide solamente hacer la farmacoterapia. Y bueno, y hay otras razones también, ¿no? Institucionales, hay unas razones de presupuesto, 1 hora de psicoterapia, cuánto le cuesta al Estado frente a un fármaco que otorga también el Estado. Eso es un asunto más que desborda, ¿no? Nuestra realidad, pero sí aquí el dato que los psiquiatras no están, al menos con lo que nos dice este paper, no está capacitado dentro de sus horas de pregrado, no está capacitado, no tiene nociones mínimas de lo que hace una psicoterapia. Y ahora, si nos vamos al otro lado, que no lo tenemos, nos hubiera gustado presentarlo, que el Este es lado... uno del Ok, 2009, Darwin, de hecho no está actualizada, pero se asemeja un poquito ok, a la adelante. información anterior. Que básicamente el marco para la formación del psicólogo en el Perú, este es el artículo de Benítez, me parece, sí, de Benítez. Eh, pues hasta la fecha pues han cambiado y se han creado de hecho más universidades o más facultades de psicología, pero más o menos tiene todavía este estilo, ¿no? Algunas conservan eso, otras se han modificado, que por ejemplo se llevan cursos de formación básica, por ejemplo, estadística, lógica en algunos casos, lenguaje, redacción. Y los siguientes ya son los formativos, que son como los generales de la carrera, ¿no? Por ejemplo, psicopatología y quizás algunos procesos biológicos. Por citar algunos, ¿no? Hay más, por supuesto. Luego hay un grupo ya propiamente de la especialidad. En algunas facultades ya no, es como que llevan de todo un poco. Y, por ejemplo, ocurre una preespecialidad, ¿no? Por ejemplo, cuando ya empiezan luego a hacer sus prácticas preprofesionales como tal. Entonces, esto es un esquema, hay que entender también la fecha, 2009. No he encontrado uno más reciente. Es un vacío, pero habría que hacerlo. Y cuando revisaba el artículo que se dio a la tarea este investigador en, en como que conjuntar todas estas informaciones de cómo son las currículas de psicología, de la Facultad de Psicología en el país, en Perú, pues cuando tú vas a ver, por ejemplo, los cursos, las asignaturas por grupos de conocimientos, hay muy poquita, por ejemplo, también el tema de la psicoterapia, hay muy pocas horas a comparación de todos los otros cursos que se enseñan. Entonces ya como forma parte de ir haciendo cambios, yo también les pregunto, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo que está interesado, un estudiante de psicología que está interesado en hacer psicología organizacional y, y pues de qué le va a servir mucho llevar muchas horas también pues de psicoterapia, ¿no? Si no es un curso básico o no está precedido como un curso formativo, ¿no? Entonces también es entendible, por ejemplo, de que lo hayan apartado. Pero el punto a lo que yo quiero llegar es que hay también pocas horas de psicoterapia, por ejemplo, si es en una especialidad que estamos apuntando quizás a la clínica, ¿no? Hay pocas horas y, por ejemplo, el contenido puede ser un poquito de todo, ¿no? Dinámica, psicoterapia dinámica, psicoterapia humanista, la cognitiva, la conductual. Entonces, realmente también las escuelas o las facultades de psicología tampoco se queda tan atrás. Bueno, no están iguales que los psiquiatras, pero pues también no son tantas horas necesarias. Y quizás con esto, pues una reflexión, ¿no? Me adelanto a una de las reflexiones, pues habría que pensar si en nuestro país, incluso me atrevería a decir en la región,
parte del proceso de hacer institución o de esta profesión del terapeuta, del psicoterapeuta, pues incluiría que ahora sí que desde el primer año esté abocado a eso, ¿no? Si realmente se va a dedicar a eso. O como bien decías, ¿no? Yo tenía muchos compañeros que casi todos mencionaban de que ingresaron a la carrera de psicología para ayudar a las demás personas. Yo quizás tomé parte ahora sí que de ese valor personal, ya luego, ¿no? Muchos años después, o sea, como ya casi terminando la carrera. Pero eso también es importante, ¿no? Resaltar de que quizás se tengan que seguir mejorando, por ejemplo, las currículas y ver qué tan propicio o oportuno es que sí, que dentro de una facultad de psicología solamente se sigan saliendo psicólogos y no psicoterapeutas ya formados, o por lo menos con los conocimientos más básicos, ¿no? ¿Alguna opinión, Darwin, al respecto? Para pasar a la siguiente. Bueno, pues solamente decir que, pues, ojalá, ¿no? Ojalá que pronto se institucionalice la propia psicoterapia y que la gente no tenga que estudiar psicología para hacer psicoterapia, ¿no? Bueno, yo sé que eso no es una opinión popular, no es una opinión que es lo mismo que yo diría, si alguien quiere ser médico, no lo tengo que obligar a estudiar biología o sea, 5 años de biología o 3 o 4 años de biología cuando tiene 6 años para recién ser médico. Uno no puede ser bueno en todo, ¿no? O sea, hay gente que no es buena en algo y quizás no es buena porque no quiere tampoco, o sea, no tiene el interés, ¿no? Entonces, bueno, eso sería más que todo mi apreciación, ¿no? Sí, 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 Aquí, sí. solamente para mencionar, David, le mandamos un saludo y un gran abrazo a David Villarreal, que nos dice muy interesante también es el hecho de que existe una distribución inequitativa de la oferta de formación de especialidades en salud mental en Perú. Hay departamentos donde no hay programas de segunda especialidad o residentado, ¿no? Así es. Así que Sí, sí, acá sí, nos sí. comenta Romel, pero no sería, bueno, creo que me comenta directamente, no sería que la psicología sería más la ciencia básica y la terapia. Sí, no, yo no pienso no, y está bien, podemos Sí, discrepar, eso ¿no? sale incluso para otra Sí, plática. Es todo un sí, debate, ¿no? es todo un Sí, debate, sí, eso sí. solamente aquí rapidito, nada más, Flavio, si me permites, a Romel que me escribió por Sí, adelante, privado, por favor. solamente decir, yo no considero que la aplicación de la ciencia, de la psicología, sea la psicoterapia. Eso yo me adelanto, ¿no? La psicoterapia es una profesión antes de la propia psicología y que se nutre de la psicología, pero también de la antropología, de las neurociencias, de la neurofisiología, de la filosofía, o sea, de muchas otras disciplinas. Decir que la aplicación de la psicología es la psicoterapia, es restringirle al consultante, a la sociedad, restringirle la posibilidad de poder profesionalizar, de hacer un trabajo mucho más serio y completo. ¿Sí? Esa sería mi apreciación, ¿no? Sí, sí, además, Ya, ahorita justo que mencionaba Diego por el chat, sí. no me acuerdo si es en este artículo, pero también en otro artículo mencionan, creo que es en este, mencionan justamente cómo las facultades de psicología están adscritas o cómo son denominadas. Algunas solamente se llaman solitas facultades de psicología, otras, por ejemplo, pertenecen a ciencias sociales, otras pertenecen a humanidades o otras pertenecen a ciencias de la salud, ¿no? Entonces, eso ya habla bastante, por ejemplo, llamámosla así, versatilidad de las escuelas profesionales de psicología, por lo menos en Perú, en lo que revisa. Ujú. Bien, entonces, bueno, esta parte del experimento de Jacobson, me gustaría de que tú lo comentes, Darwin, por favor. Sí, yo creo que pues estamos también como con la hora. Voy a comentarlo lo más rapidito Sí, sí, y ya en las preguntas que queremos interactuar con ustedes, disculpen. claro, claro que sí, ya hablamos mucho. Y ya ahí podemos profundizar un poquito de cosas, ¿no? Entonces aquí lo que nos señala Jacobson es este famoso ya histórico paper en el cual se trabaja sobre qué es lo que hace que la terapia cognitiva conductual funciona, ¿no? Recordemos que la terapia cognitiva conductual no hay una teoría cognitiva conductual, es un conjunto histórico de procedimientos que se unieron en un momento de la historia para hacerle frente a
terapias que no tenían ningún tipo de relación íntima con la evidencia. No voy a decir el nombre y apellidos de esas terapias, pero ya ustedes las conocen. Entonces, la denominación terapia cognitiva conductual es una denominación amplia que nació para englobar a todas ellas, ¿no? Ahora, cuando ya más o menos se estabilizó los resultados y se logró documentar que la terapia funciona, la terapia cognitiva conductual funciona, en ese caso la pregunta era, ¿y qué funciona de la terapia cognitiva conductual? Y eso es lo que trata de hacer Jacobson, y puede identificar qué es lo que funciona, no qué componentes funcionan. Y ahí viene un interés genuino de saber no solamente, bueno, si funciona, funciona, sino, y no les estoy hablando porque yo sé, a veces siempre me confunden y me dicen, entonces significa que es aprender análisis funcional de la conducta, principios básicos. No, no. Esa es otra discusión también. Y yo ya decía, vas de discusión en discusión, sí, me gusta pelear a veces. No, no. Sí, no, es que es otro ambiente, ¿no? Solamente para señalar que para saber que algo funciona significa distribuirlo en componentes y luego hacer investigaciones para saber qué componentes de esa terapia cognitiva. En este caso, Jacobson diferenció lo que él le llamó terapia cognitiva del componente de la activación conductual o de programación de actividades. Y obviamente que esa denominación de cognitiva y esa denominación de conductual no tiene nada que ver, nuevamente lo hago el énfasis debido, con los programas de investigación en psicología experimental, conductistas y cognoscitivistas. Las denominaciones de conductista y cognoscitivista que se emplean o el uso que se emplea en la generación de conocimiento en ciencias comportamentales no es el mismo uso que se hace dentro del ambiente de la salud mental y específicamente de psicoterapia cognitiva conductual, solo para hacer esa acotación. Entonces, en el sentido que lo hace Jacobson, en el sentido de terapia cognitiva, son todos esos recursos hablados, ¿sí? Mientras que la programación de actividades y la activación conductual son esos recursos que son motores de hacer actividades físicas o de locomoción de la persona, ¿no? Bueno, en ese sentido, si uno dice, eso es puro prejuicio del sentido común, pues sí, eso es el sentido de conducta, el sentido de cognición que tienen todas las personas que pertenecemos a la sociedad generalmente, ¿no? Entonces, y ahí encontró, con ese sentido, encontró que la parte de activación conductual y de programación de actividades en sí mismo tenían los mismos resultados que aplicar la terapia cognitiva conductual en conjunto. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Que quizás los componentes denominados como cognitivos, en el sentido más del discurso, del habla, no le aumentaban efectividad, no, ¿cómo decirlo? No le incrementaban el mayor porcentaje a la intervención psicoterapéutica, ¿no? Eso es discutible. De hecho, el nombre, eso no inicia aquí con esa de Jacobson, es muy bonito hacer el repertorio histórico de saber qué tanto de las herramientas conversacionales son tan importantes o qué tanto las herramientas que tengan que ver más con exponer, instigar a que las personas hagan cosas, ¿no? Realicen actividades, ¿no? ¿Cuáles de los dos son más importantes, ¿no? Bueno, ese es más o menos el asunto, ¿no? Entonces, el resultado, pues, es se volvió a validar con otros documentos, pero lo podemos conversar más largo quizás con las preguntas. ¿Sí? Aquí también lo mencionas, aquí, bueno, quizás por el tiempo vamos a ir corriendo un poco, solamente para mencionar que la combinación, este estudio, bueno, no voy a leer el nombre de los autores, no soy tan bueno con esos nombres, pero ahí lo pueden ver en pantalla. Lo que podemos encontrar es que el estudio demuestra que la combinación entre psicoterapia y farmacoterapia funciona significativamente mejor que cada intervención sola para ambos resultados. ¿De qué caso está hablando aquí? Este es un metaanálisis para la vida con depresión, ¿sí? No, yo no creo en la depresión, esto, ok, lee el paper y luego lo hablamos, ¿no? Lo revisas y la definición que emplean en ese paper podemos encontrar una de depresión y podemos conversarlo, pero el dato es muy interesante en el sentido
que nos habla que la psicoterapia y la farmacoterapia, cuando trabajan en conjunto, funcionan mejor. Y la psicoterapia y la farmacoterapia solas también son eficaces para mejorar el funcionamiento y la calidad de vida, aunque solo muestran pequeños efectos moderados, ¿no? Efectos pequeños o moderados. Eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Me gustaría revisar cada uno de estos puntos con ustedes, pero por el tema del tiempo vamos a ir pasando, si no, claro, que nos queda corto. Un poquito de historia también, ya me adelanté, esto los había mencionado. Darwin, ¿y cuándo inicia la psicoterapia, no? Me has hablado que no es lo de Wundt, que no es el laboratorio de Leibniz. Pues, ¿dónde? Dime. Bueno, uno de esos, porque hay varios hechos y puntos interesantes. Uno es esta publicación de este libro que se llama Psychotherapeutics, o Tratamiento por Sueño, Sugestión. Esto a mí me apasiona mucho el fenómeno de la sugestión, y esto engloba o tiende a conectarlo de forma ineludible, yo creo, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos conversar. ¿Eso cuándo sucedió? En 1889. ¿Por quién? Por Lloyd Tukey. Ahí lo pueden ver, ¿no? Ahí lo podemos conversar también. Siguiente. Y bueno, si quieren saber más sobre Darwin, y tú de dónde te vas, por qué hablas así tan a la ligera. Bueno, aquí hay un artículo que traduje hace algunos meses, que es la psicoterapia con base científica, para diferenciarla de la que tiene la psicoterapia con base científica de la que es basada en evidencia. Si no es lo mismo, acaso la evidencia no es científica, es una discusión interesante también, pero hay muchas. Un caso de ellos es la terapia cognitiva conductual, por ejemplo, hace un momento la de Jacob, lo que mencionamos de Jacobson, es el sentido que hacen de cognitivo, el sentido que hace de conductual Beck, no está emparentado con lo que se sabía en ese entonces con los programas de investigación de cognitivistas o conductistas de esa época. Por lo tanto, podríamos decir que esa terapia está basada en evidencia, sólida, de hecho, pero no basada en las ciencias comportamentales de su época. Recordemos 1970, 1980. ¿Sí? Y eso nos habla de un gran panorama interesante donde podemos catalogar psicoterapias que están basadas en evidencia, pero que no están basadas en ciencias, que están basadas en ciencias, pero quizás no en evidencia. Es para largo, ¿no? El siguiente, lo pueden buscar ahí. Bueno, algunas reflexiones. Siguiente, ¿no? Ahí, no. Este ya es más hablado, es una reflexión. Ok, entonces, solo para mencionar, ¿no? O sea, conozcan, revisen sobre farmacología. Siempre nos va a llegar consultantes. Estoy hablando No, yo. Darwin, pero ¿cuál es mejor? Claro, sí, ya ¿Tomar dime. fármacos? Ya, pero en resumen, ¿cuál es mejor? Me has hablado 1 hora y media. Me has hablado mucho, Darwin. Nos has hablado, Flavia, Darwin, 1 hora y media nos has hablado. Ya, dime qué funciona, ¿no? Ya, así, ¿no? De frente, ¿no? Como dice, ¿eres o no? No, ya no voy a terminar eso. Pero, entonces, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hay que documentarse, metaanálisis, revisiones sistemáticas. Pero primero alguien te tiene que. No lo estoy diciendo, entonces, voy a seguir a la asociación. No. Véanlo ustedes también en los lugares que les corresponden. Si ustedes están en lugares donde están hablando de evidencia, pero nunca los han instruido de leer, de cómo leer un paper en psicología experimental, cómo leer un paper de ciencias de la salud, cómo leer un paper de revisiones sistemáticas. De hecho, aquí tenemos el gusto de que David, ojalá que nos siga acompañando ahí, pero que él pues está muy cercano a la asociación y él justamente siempre nos está dando esos pases de las investigaciones en ciencia de la salud en el contexto peruano, ¿no? También los estudios poblacionales son importantes en ese sentido, conocer la población en la cual tú estás aterrizando, ¿no? Y entonces esa sería mi reflexión. Yo ya quizás no quiero hacer esto más eclesiástico. Solamente mencionar que pues revisen, no estamos peleados, la historia nos ha hecho que nos peleemos. O sea, los psiquiatras con los psicólogos clínicos,
La historia ha hecho que que nos peleemos. Eh, eh, pero yo creo que la sociedad se merece más, ¿no? Más de nosotros como profesionales. Entonces significa sí, psiquiatría mal, feo, push. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, está bien. ¿Qué voy a hacer, no? Pero pues sabemos algo. Yo supongo que también ustedes que nos están acompañando, un grupo importante de personas que l- ponen en prioridad a sus consultantes más allá de lo que ustedes, de los sesgos, tendencias que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y quizás a nadie le va a doler revisar un paper de farmacología, ¿no? No, te va a confundir, ¿no? Es decir, bueno, pues no, o sea, ya sabemos cómo acaban esa clase de cosas cuando te dicen, no, te van a confundir, no, estás esto. Se lo revisen con confianza, si dice, no, no estoy de acuerdo, está bien, no pasa nada, no nos vamos a pelear tampoco. Eso sí, también hacemos la aclaración, no sé si lo hicimos al inicio y me olvidaba, siempre hagan caso a su médico y a su psicoterapeuta, ¿no? Nunca a otras personal, a otros profesionales, ¿no? Sí, nunca, o sea, incluso no nos hagan caso ahorita a nosotros, ¿no? Ya estamos hablando de, ya me mostraron un metaanálisis en el caso de depresión, entonces voy a utilizar ambos. No, esos son para un suministro para profesionales, no es necesariamente para para tomar decisiones personales sobre sus vidas, ¿no? Ustedes como personas y sus consultantes se merecen algo mejor, ¿no? Mejor. Bueno, no sé si, Flor, tú también tienes algunas reflexiones mientras que vamos leyendo algunos comentarios, ¿no? Sí, sí, claro. Pues es que son muchas cosas, pero voy a tratar de abreviarlo. Es importante que cuando se hace estudio de psicoterapia, es decir, a través de investigación, validando instrumentos y demás, pues hay que tomar en cuenta que la persona que llega a atenderse, tu consultante, tu cliente, o si quieres decirle paciente, llega con un malestar, llega quizás ya con un diagnóstico o sin un diagnóstico, si es que estás a favor de hablar de los trastornos mentales, etcétera. Mira, no nos peleemos con eso. El punto es que puntualmente que tienes a alguien al frente que está pasando por un mal momento y que quizás puede ser hasta crónico y que está buscando tu ayuda. Y el compromiso mínimo que tiene el terapeuta es que sea un profesional que esté bien formado. Y por bien formado es que sepa de otras disciplinas, es decir, que por lo menos tenga nociones, por ejemplo, de farmacología, si ya le llega con diagnóstico, por ejemplo, como te puede ocurrir en un hospital, y que tenga también cierta preparación, por ejemplo, en ciencias sociales, para justamente mejorar el discurso o los temas para generar una mejor alianza. Vaya, son un montón de factores que influyen para que una psicoterapia funcione y sea eficaz, pero nunca descuidemos a quién tenemos al frente, ¿no? O sea, realmente, si así queremos llamarlo, depresión, ansiedad, son fenómenos. Al fin y al cabo, quien los estudia, pues, son investigadores, pero al ser fenómenos, o sea, hay que entender que no solamente acarrea un solo plano, ¿no? Llámale el mental, llámale el psicológico, llámale sus problemas personales, sino que es un fenómeno que también interactúa con otras variables como las biológicas, las fisiológicas, interactúa con aspectos sociales. A veces siempre nos llenamos la boca en las formaciones que hemos tenido, quizás en pregrado, en decir que el ser humano es un ser, un ente biopsicosocial, pero a veces quizás pecamos un poquito de, de, de fanáticos al momento de egresar y queremos mucho a nuestra profesión, la psicología, y decimos, no, solo todo funciona bajo los ojos de la psicología, o en este caso de la psicoterapia. Y no, hay que entender justamente que esa persona, más allá de que solo sea un fenómeno, pues es una persona que es una interacción de múltiples factores y que justamente una psicoterapia va a ser efectiva, ¿no? En la medida de que tú vayas comprendiendo cuáles son esas variables que han interactuado quizás a lo largo de su vida, pero principalmente en el momento eh, en el cual te va comentando, lo estás atendiendo. Entonces, esa quizás sería mi reflexión final. Por aquí alguien
chat comentaba, creo que hablan del metaanálisis que se publicó el año pasado, ¿no? Pues eso también, hay que, bueno, no soy la más idónea para hablarles sobre revisiones de metaanálisis o revisiones bajo el modelo del Prisma, pero les puedo decir que las revisiones de este tipo siguen cierta rigurosidad, es decir, por eso sigue un método llamado Prisma, en donde pues tampoco hay que sacar conclusiones tan precipitadas como decir, no, ya ni un fármaco funciona, es mentira, ¿no? Que la dopamina ni la sertralina, que diga, ni la dopamina ni la serotonina están implicados en mejorar o paliar parte del malestar fisiológico. ¿Por qué hay que tomarlo con pinzas? No digo ni que no, ni que sí, sino que hay que entender que para explicar estos fenómenos de depresión, ansiedad, existen múltiples teorías. Una de las teorías que justamente sustenta el uso de estos fármacos es la teoría de las monoaminas. Entonces, si solo atacas eso, pues también tendrías que, por ejemplo, explorar la depresión desde las otras teorías, ¿no? Teorías que están relacionadas, por ejemplo, a las hormonas, a serías específicamente de un eje, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que la función que tiene o ejerce sobre una desregulación. Y vaya, o sea, hay múltiples teorías que pueden explicar parcialmente las causas de los tipos de depresión o la ansiedad, pero los metaanálisis justamente sirven para eso, para siempre estar cuestionándonos si lo que se está haciendo efectivamente funciona y si se está haciendo en vano, ¿no? Entonces esa reflexión se las dejo también, leer con mucho cuidado las investigaciones y también, ¿por qué no?, traerlas a discusión. Sí, gracias, Flaver. También aquí pregunta Jonel, ¿eso significa que la basada en evidencia se la puede entender de manera muy resumida como la que cuenta con resultados a nivel empírico y la científica la que más allá de eso guarda coherencia a nivel filosófico y teórico, etcétera? No, es más, está relacionado con eso, pero no solo eso, ¿no? Es decir, recordemos que los psicólogos experimentales, los biólogos, los antropólogos, no están creando conocimiento para que necesariamente un médico o un psicoterapeuta esté aplicándolo. También lo puede aplicar en las políticas públicas. Entonces recordemos que ellos también tienen experimentos, también tienen nivel empírico. O sea, y siempre lo comento con mis estudiantes de la aplicación de las teorías en psicología es el laboratorio y la naturaleza, la realidad, ¿sí? No el consultorio, nada más. O sea, el consultorio es hay teoría en psicoterapia, hay teoría en salud mental. No son, a veces hay esa impresión, por lo que yo escucho, que son acéfalos, ¿no? Como si la psicoterapia, la salud mental, las ciencias médicas o el modelo médico, como nos comenta Diego, no tuvieran teorías. Por supuesto, ellos también tienen sus propias teorías, tienen sus propias conceptualizaciones y y su aplicación de esas teorías es, en ese caso sí, los consultorios, los ambientes de salud institucional, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo te podría mencionar, ¿no? Y respecto a que guarda coherencia filosófico y teórico, no es tanto también el asunto de que tiene que haber una coherencia, es discutible, eso ya es una opinión personal, la mía, ¿no? O sea, ya la libertad de los investigadores. Yo soy un partidario que los propios psicoterapeutas, los propios médicos también pueden teorizar sobre su propio trabajo, ¿no? Mientras que estén basadas en ciencias. Y ahí viene la diferencia. ¿Qué ciencias? O sea, ¿basada en qué ciencias? ¿O basada en qué asunto de las ciencias? Pues basadas en aquellas de resultados de lectura, de paper. Ahora, todos los médicos o todos los psicoterapeutas tienen que estar al tanto de ello. No necesariamente, ¿no? Hay algunos que son asistenciales y tienen su vocación más en otros aspectos de la profesión. Hay otros que tienen una labor más constructiva, ¿sí? Hay otros que tienen una labor más política de la propia profesión. Entonces, hay lugar para todos, no hay que pelearnos, todo bien, ¿no? Entonces, aquí nos dice David también, bueno, ya lo comentó Flower, no voy a agregar, solamente voy a agregar algo, ¿no? Hay que diferenciar
la evidencia de lo basado en evidencia de lo basado en ciencia, ¿no? Ese es un caso muy bonito porque la evidencia te demuestra que la farmacoterapia funciona. Y en el caso de la depresión. Ahora, lo que se puso en entredicho con los resultados interesantes es qué tanto las teorías que se sustentaba, con las cuales se sustentaba, es decir, lo basado en ciencia que se suponía, en verdad habían resultados para ello o no, para afirmar lo que se estaba afirmando o no, ¿sí? Creo que aquí también nos comenta Romel, creo que más que decir que no funcionan desbaratarse, creo que eso es más o menos lo que nos señala. Sí, bueno, acá Romel nos comenta ese de metaanálisis, el artículo descartó la teoría de la serotonina como única causante de la depresión. Esto no conlleva que los medicamentos no funcionen. Muchas gracias, Romel. Tú has sido el día de hoy un integrante más del equipo. Muchas gracias por eso. Igual también a Diego. No sé si hay unos últimos comentarios, algunas últimas preguntas por parte de las personas. Solamente, David, no, sí, nos continúo viendo David. Muchas gracias por eso. Nos dice, duda, hay datos sobre, David Villarreal me refiero, ¿no? ¿Hay datos sobre qué tanto se enseñan terapias basadas en evidencia en los programas de pregrado o posgrado en Perú? No sé qué tanto nos enseñan dentro del pregrado o posgrado ir a las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos para evaluar qué tan efectivos son los tratamientos y para qué son efectivos. Creo que nunca lo has dicho de forma muy clara, David. Y acá nos dice, no sé si es una habilidad que logramos desarrollar como clínicos. Yo creo que no es una habilidad que no logramos desarrollar como clínicos, ¿no? De hecho, es lamentable, ¿no? Porque las personas confían en nosotros y también confían en que nosotros podamos dar una devolución, porque son adultos, son ciudadanos, confían en que nosotros sabemos qué estamos haciendo y confían en que nosotros, ante algún interrogante de su parte, nosotros podamos decirle, hemos tomado tales decisiones clínicas porque estoy basado en tal cosa. Sí, y eso ya me pongo un poco grueso, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Ya me pone un poco grueso, ¿no? Acá dice Romero, un favor ya así personal es que no me queda clara la diferencia entre basada en evidencia. El que recomendé está en el blog, Romero, puedes leerlo, el que está en el blog de la asociación. Yo lo traduje, es un artículo originalmente en alemán, y lo traduje, y está allí, lo puedes revisar, y si gustas ya puedes escribirnos. Puedo dejar acá, podemos dejar nuestros correos personales de ambos casos, ¿no? Aquí en el Zoom. En el caso de, este es el correo de Flower. Y ese es el caso de mi correo personal. No respondo inmediatamente, ya los que me han escrito saben que no respondo, no es porque sea sobrado, no, es que en verdad, si supieran cómo está mi cabeza, y ya me hice mentalista con eso, no, pues es una expresión, pues una expresión, por favor. Entonces, entonces si supieran que estoy en muchas cosas al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Me había equivocado con el de Flower, lo estoy poniendo aquí otra vez, ¿sí? Es con puntito, sí. Es con puntito, me había equivocado con puntito. Y lo estoy poniendo acá para que lo puedan tener en cuenta. Y nos pueden escribir, nosotros pues siempre estamos ahí respondiendo, demoramos un poquito, al menos en mi caso yo tengo como 3 pendientes de personas que a veces me preguntan, si están allí, disculpen, pero pues a veces no logro lidiar totalmente con mi vida adulta. Entonces, bueno, ¿no? Yo creo que con eso ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que han aguantado. Los valientes han sido pocos, como siempre, y esperamos que nos sigan acompañando en este camino a la formación en psicoterapia basada en evidencias y basadas en ciencias, ¿no? No, solo invitarlos a que puedan revisar nuestra página y el blog, que siempre van a encontrar información relevante, y también que nos sigan por todas nuestras redes.